14 de agosto del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan Mae Montaño, asambleísta independiente, miembro de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Aún no entra en vigencia la Ley Urgente de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal, apoyada por las nuevas mayorías móviles en la Asamblea. Y ya se analiza reducir el gasto público eliminando el subsidio a las gasolinas. También estará Walter Espurrera, analista económico, sobre los subsidios, el tercer gran rubro del gasto público, el análisis de suprimir o focalizar el subsidio a los combustibles, empezando por las gasolinas. Reducir el tamaño del Estado resulta duro en salarios y endeudamiento, pero el subsidio a los combustibles, gasolinas, diésel, eventualmente tendría otras afectaciones. Y además nos acompañará Alfredo Negrete, analista político, sobre el éxodo venezolano que se expande por todo el mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones, y especialmente en el ámbito regional. Políticamente recuerda al exilio cubano impulsado por la dictadura comunista de Cuba, pero económicamente es un fenómeno impensable en un país de inmensa riqueza. Lo vamos a revisar. El perito Roberto Mesa reconstruirá el informe sobre el móvil del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, y los posibles responsables del delito. Y es que los miembros del comité interministerial, los que tuvieron acceso al informe, no recuerdan su contenido. El informe desapareció del Ministerio de Justicia y el perito no guardó copia del original. Ayer el expresidente Rafael Correa debía rendir su versión ante la Comisión Ocasional de la Asamblea que está investigando este caso, pero solicitó su diferimiento para hoy. El perito Roberto Mesa deberá reconstruir el informe con el móvil del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela. El presidente de la Comisión Ocasional de la Asamblea, César Litardo, que reabrió este caso, informó que es el acuerdo al que llegaron entre varias instituciones del Estado. Será la Fiscalía General del Estado quien proceda a contratar al perito Mesa para que reconstruya el tercer informe que el Ministerio de Justicia certificó que se encuentra extraviado. La decisión para solicitar a Mesa la elaboración de un nuevo informe se tomó ante las confusas y contradictorias versiones de varios exministros del gobierno del presidente Rafael Correa ante la comisión parlamentaria sobre el contenido del peritaje, en donde constarían los nombres de los presuntos responsables del asesinato y las pruebas. Que venga Mesa a rehacer el informe toda vez que en el Ministerio de Justicia ha desaparecido el informe. Por lo tanto, esta comisión tiene que buscar los mecanismos legales para rehacer el informe porque el Ecuador necesita un baño de verdad. Rehacer el peritaje 8 años después del asesinato del excomandante de la FAE será una tarea compleja. No es fácil, ha pasado mucho tiempo y lo único que sí tengo fe es que por fin vamos a ver una luz al final de ese túnel. Este lunes estaba prevista la comparecencia del expresidente de la República, Rafael Correa, ante la comisión a través de videoconferencia desde Bélgica, pero pidió nueva fecha y hora. Comparecerá el día de mañana a partir de las 15:30. También para este martes está prevista la comparecencia del perito Roberto Mesa vía Skype desde Brasil. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días a todos. El caso Gabela cada semana toma un nuevo rumbo para llegar a la meta. Primero fue levantar el sigilo. Luego la desaparición del informe del perito, un documento clave. Después la hermética cláusula de confidencialidad de ese informe. Luego la amnesia colectiva de los altos funcionarios que vieron el informe. Después que la confidencialidad se levanta. Luego que el perito no tiene copia. Y luego que debe reconstruir el informe. Y sigue la espera. En todo caso, la falta masiva de seriedad sobre el meollo del asunto solo conduce a lo mismo. El crimen fue por negocios de gobierno y continúan burlándose de la ciudadanía. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Mae Montaño, asambleísta independiente, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote. El pueblo ecuatoriano siempre con un gran abrazo. El proyecto de ley urgente fue tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico, pese a su contenido tributario, con remisiones, exenciones y rebajas.
no la trató la Comisión del Régimen Tributario. ¿Por qué? ¿Por su integración correísta? Da la impresión que sí. Nos hemos preguntado los motivos, pero bueno, más allá de eso, lo más importante hubiese sido que la comisión que sea obligue al gobierno a presentar el plan de sostenibilidad fiscal que tanto le hemos exigido y que la Contraloría definió como importante e indispensable antes de levantar los niveles de deuda, como es lo que ha sucedido en este proyecto de ley. No se ha actuado con absoluta responsabilidad frente al país y frente a los ecuatorianos. Ahora, usted votó con el bloque de Creo. Solo se abstuvo de votar a favor del tramo de las reglas macrofiscales para el equilibrio fiscal. ¿Fue así? En el tema de las remisiones también. Nosotros entendemos que no se le ha dicho toda la verdad al pueblo ecuatoriano y siempre exigimos transparencia y que en alguna medida se dé toda la información que la gente requiere para entender. Yo pienso que este proyecto de ley, que esto que ya está aprobado, que es una ley en este caso, no tiene estos grandes objetivos que dice su titular. En realidad es una ley que busca la remisión de intereses y multas, o sea, el perdón de intereses y multas, fundamentalmente a grandes empresas, por eso se considera que es como un premio a los más ricos, para aliviar la caja fiscal. Y lo otro que se buscaba y que ya está establecido son las facilidades para seguirse endeudando ahora sin límite. Es realmente preocupante lo que ha sucedido en ambos temas. O sea que sería como una especie de toma y daca, te doy y dame. Sí, indiscutiblemente lo que estamos viendo es que hay algunas empresas ricas y poderosas que se han acostumbrado a lucrar y también a sentir que una oportunidad es esta necesidad, esta hambre, esta sed desenfrenada que tiene el gobierno en una caja fiscal que se ha convertido en un saco sin fondo de más y más recursos, porque el gasto es imparable. Y estas empresas que nosotros exigimos realmente, doctor Pinargote y pueblo ecuatoriano, que el SRI nos diga la plena, como dirían los ecuatorianos, cuáles son estas empresas que se han acostumbrado en estas series de remisiones que han habido en una década a aprovecharse de las circunstancias. Que dentro de la comisión se hubo la información del caso, que la proporcionó el SRI. Ahora, sobre el señalamiento de Giovanni Tariguana de que las remisiones de intereses, moras, multas y recargos de deudas al Estado favorecen cuantitativamente un 90% a los grandes contribuyentes petroleros, el ministro Richard Espinosa precisó lo siguiente. Veamos. De los 4.000 millones aproximadamente que están en deuda efectivamente, cerca de 2.400 corresponden al capital de procesos que están en litigio, y de esos 2.400 nosotros esperamos recuperar cerca de 600 millones de dólares. Lo restante, los 1.700 millones de dólares, van a quedarse en litigio y el Estado va a aplicar todo el peso de la ley. Lo que no se dice es que del total de la remisión, el 80% de los beneficiarios, van a ser micro, pequeños empresarios. Es decir, es una remisión que beneficia a los ciudadanos por el lado del IESE, de la Agencia Nacional de Tránsito, de los GATS, de la Superintendencia. Es una remisión que está pensada en quitarle peso de encima a los ciudadanos. Bueno, respecto a lo que dice el ministro Richard Martínez, ¿cuál es su posición? Lo que no nos dice el ministro Richard Martínez es cuáles son esas empresas que van a pagar esos 600 millones y que se van a ahorrar unos tantos miles de millones por este perdón y por estas remisiones. Es necesario, es indispensable, claro, que para un grupo de ecuatorianos que han sido afectados por el sistema se den estas remisiones. Esa es una carga social, un compromiso social del gobierno. Pero esa no es la razón, ministro. Usted está hablando de 600 millones que van a ser recaudados ya. ¿Cuáles son esas empresas? Y si esas mismas empresas también han sido beneficiarias recurrentes en otros procesos de remisión que han habido en el país. Así que somos contrarios a estos mecanismos que sirven simplemente para aliviar la caja fiscal y para beneficiar a los más ricos y luego pasarle la factura a los más pobres en el país. Estamos absolutamente en desacuerdo con esos mecanismos. En cuanto al número de compañías, que en efecto son las pequeñas,
pero en cuanto a la cantidad, las que se benefician son un pequeño grupo. Indiscutible, porque los medianos y pequeños empresarios, esos que están generando empleo cada día, ellos pagan puntualmente sus impuestos. Entonces, que no se diga que a través de mecanismos de remisión vamos a fomentar la producción. Por favor, ministro, dígale la verdad al pueblo ecuatoriano. Hay un grupo de empresas millonarias, petroleras y otros, bueno, y algunos, pero más que fomentar la mayoría, sería para obtener recursos para el Estado. Digamos que la situación de la caja fiscal es dramática y que necesita urgentemente dinero y que en estos momentos no se puede recurrir al endeudamiento. Exacto, y lo otro es abrir el mecanismo para seguirse endeudando, porque es lamentable que mientras en la ley nos están hablando de que van a disminuir el déficit primario, ya en este momento nosotros tenemos las cifras oficiales, podemos ver, pueblo ecuatoriano, que mientras los impuestos están en 7.397 millones de dólares en este semestre, en el primer semestre de este año, el gasto corriente se incrementa y es de 7.864 millones de dólares. Significa que ya en este momento tenemos déficit primario, entonces no hay una coherencia entre lo que nos está planteando el gobierno a través de su ministro de Finanzas y lo que está ocurriendo en este momento. El pueblo ecuatoriano no puede permitir que mientras el gobierno sigue gastando a manos llenas, que no ha hecho un esfuerzo por reestructurar el gasto, por ser eficiente en el gasto, por tener austeridad en el gasto, el pueblo ecuatoriano tenga que asumir la factura de la década saqueada y de 11 años de inoperancia. El ministro de Economía, Richard Martínez, acerca de las reglas macrofiscales para cumplir con las recomendaciones de Contraloría, puntualizó lo siguiente. Veamos. En la ley, Alfredo, está claramente tipificado que es deuda, conceptualmente, todo aquello que tenga un interés, todo aquello que tenga una amortización, todo aquello que tenga un plazo y todo aquello que tenga un vencimiento que no estaba en la ley anterior. Lo hemos clarificado así. Respecto al cumplimiento de las recomendaciones de Contraloría, son 18, 17 de ellas atañen al Ministerio de Economía y Finanzas. El día jueves de la semana anterior enviamos un informe detallado del cumplimiento de las 17 recomendaciones que hemos dado a Contraloría. La mayor parte de ellas ya tienen un cumplimiento en firme y una parte menor de ellas son procesos que están en marcha porque son reformas normativas que la propia Contraloría ha sugerido. Las recomendaciones dejan la puerta abierta para un régimen interino de endeudamiento que puede prolongar el desequilibrio. Indiscutiblemente, doctor, y vamos a hablar textualmente de lo que dice la ley. Las transitorias dicen lo que no dice el contenido de la ley y nos da un mensaje claro. 17ª transitoria. Dice, para el periodo 2018-2021, el ente rector de las finanzas públicas aplicará un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que no ha llegado, que tiene que ser presentado a la Asamblea y no existe. Y dice, disminuir el déficit primario de cada año hasta alcanzar el equilibrio fiscal primario hasta el año 2021, doctor. No hay metas para los años de este gobierno. Hasta el año 2021 pateamos la crisis. En este periodo no regirá el límite de endeudamiento público del 40% del PIB. Y por si fuera poco, nos dice, luego, el ente rector de las finanzas públicas aplicará una programación fiscal dirigida a que la relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB disminuya en cada planificación cuatrianual hasta el límite establecido del 40% del Producto Interno Bruto. Significa que durante este año no van a haber controles de la Asamblea, que lo que dijo la Contraloría tampoco va a entrar en vigencia durante este periodo, y que hasta el 2021 nosotros esperaremos el equilibrio del déficit primario. Recién en el 2021, cuando se ha terminado el periodo de este gobierno, se patea la crisis. Y después de ese tiempo, entonces empezaremos de manera cuatrianual a reducir el déficit de endeudamiento, el nivel de endeudamiento, hasta llegar al 40%. Ecuatorianos, esto es un juego. No sé si es que el año electoral obliga a que nos hagan estos movimientos
inusuales e inexplicables respecto de lo que dice la ley y de lo que dice la transitoria. La ley aún no entra en vigencia y debe esperarse sus resultados para valorarla con precisión y sin especulaciones. Sin embargo, el gobierno ya analiza suprimir o focalizar el subsidio a los combustibles para reducir el gasto público. Es un mal presagio sobre la austeridad, es económicamente imprescindible y socialmente convulsivo eliminar ese subsidio. Indiscutiblemente. Mire, doctor Pino Argote, ¿cuál es el entorno en el que se está hablando de eliminar el subsidio del combustible? Cuando esto debió presentarse de manera integral en un plan de sostenibilidad fiscal para que sea debatido por la Asamblea. Entonces, mientras la Asamblea debatía si elevamos el nivel o si mantenemos el nivel de deuda y los incentivos tributarios, el presidente nos mandaba una bomba desde el exterior de manera muy poco seria respecto de un tema que tiene implicaciones en la vida de los ecuatorianos de manera directa y de manera indirecta, sobre los más pobres que van a pasar la factura de todo el saqueo que hubo durante estos 10 años y de la inoperancia de los 11 también, y nos dicen que el pueblo ecuatoriano pagará la factura y la clase media que hace grandes esfuerzos por no pasar a la pobreza también. Eso es inexplicable. Entonces no se puede premiar a los ricos y no se puede sacrificar a los pobres mientras el gobierno sigue gastando de manera irresponsable en un momento en que se nos habla oficialmente de que se han perdido 161.000 empleos adecuados y que la informalidad se ha disparado al 48%. Es un momento social complicado y difícil y exigimos que el gobierno asuma con absoluta seriedad un proceso de reestructuración completo del gasto corriente y de recuperación de lo robado, porque tampoco el gobierno está haciendo nada para recuperar lo robado junto con la Administración de Justicia. Ese es otro aspecto con el cual hay que trabajar bastante. Mae Montaño, muchas gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Walter Spurrier, analista económico. La eliminación de los subsidios a combustibles, focalizando en gasolinas para reducir el gasto público y el déficit fiscal. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Walter Spurrier, analista económico, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Stephanie. Bueno, ya se está discutiendo la eliminación de subsidios a combustibles. Este es un tema sensible al que los gobiernos le huyen por el costo político, pero el ministro dijo que lo están analizando, que no hay una decisión en firme, nos dijo ayer, pero que lo están analizando para una evaluación integral de los subsidios. Y por eso le pregunto, separando lo político en lo económico, ¿es conveniente una eliminación focalizada de ciertos subsidios? Bueno, sí, si estamos hablando que hay que reducir el gasto público tiene varios componentes. Uno, por supuesto, son los sueldos de la administración pública, lo que consume la administración pública, y otro es el subsidio. En el caso de los combustibles, es un gasto público porque el Estado compra combustibles en el exterior, ya que el fracaso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y lo vieja que es la refinería de Libertad, compra combustibles en el exterior para mezclar con los de mala calidad que se producen en el mercado interno y los vende a un precio con lo que no recupera lo que gastó en la importación. Entonces lo que se están planteando es que el precio interno les permita recuperar lo que están gastando en la importación y de esa manera reducir ese rubro de gasto. Claro, porque ya se sabe que, digamos, la receta sencilla en una casa para dejar de endeudarse es dejar de gastar más de lo que se tiene, pero los gastos importantes del gobierno, digamos que son 3, sueldos y salarios, el servicio de la deuda y los subsidios, y en esos subsidios más de la mitad es combustible. Entonces, si no apuntan a subsidios, ¿qué tanto margen hay de poder reducir los otros rubros? Bueno, sí podría reducir el gasto en salarios y en consumo de las administraciones públicas, y eso al menos en estadísticas todavía no lo estamos viendo, porque lo que han recortado es la inversión, pero tienen que cortar el gasto corriente. A lo mejor lo están haciendo, pero todavía las estadísticas no lo demuestran. Entonces, en el caso de los subsidios, sí, y paralelamente tienen que hacer esa
esa reducción en ese tipo de gasto. En la eliminación de subsidios, sin tocar lo que se refiere a los bonos sociales, pero en el de combustibles, dicen, bueno, el de gasolina es ineficiente, hay subsidios regresivos porque también es a los que más tienen. Y están hablando allí, al decir eso, al de la gasolina súper. Pero si se elimina el subsidio a la gasolina súper, no al diésel o extra, por ejemplo, ¿qué impacto real tiene? Tiene un impacto mínimo porque el subsidio de los combustibles, el subsidio de las gasolinas, que es menor que el subsidio del diésel, el subsidio de las gasolinas solamente la 10ª parte es subsidio a la super, porque la super no se vende con tanto subsidio como se vende la extra, ¿no? Y además hay la situación que si se quita el subsidio de la super y no se toca a la extra, habrá usuarios que se cambien de la super a la extra y entonces dejan de consumir una gasolina de menos subsidio para consumir una de mayor subsidio. Creo que fue en el año 2015, el presidente Correa explicó que había contemplado la eliminación del subsidio de la super y llegó a la conclusión de que terminaba subsidiando más porque iba a aumentar el consumo de la extra y que por eso no tomó esa medida. Claro, porque podría resultar contraproducente si es que hay ese desplazamiento, pero entonces, ¿qué resta? Si lo hacen, hacerlo a todos, pero el diésel constituye más de la mitad del costo total del subsidio. Entonces, si están hablando de alternativas para reducir el déficit fiscal, que son montos importantes, no basta con la gasolina súper, tendríamos que estar hablando de diésel, por ejemplo. ¿Y eso qué efectos trae también en la cadena de producción? Si hablamos otra vez de encarecimiento de precios, diésel es también combustible para muchas industrias, transporte público, mercaderías. Bueno, probablemente si se fuese a tocar el diésel, que según las autoridades está descartado, tendría que haber un mayor subsidio al transporte público, porque no han de querer que aumente el transporte público. Entonces se afectaría sobre todo las cadenas de distribución y en las empresas que utilizan diésel, y en ese sentido encarecería la producción, se perdería un poco de competitividad la producción nacional. Pero tenemos que ver la eliminación de los subsidios también en otro contexto. El otro contexto es que el país necesita seguirse endeudando, aunque quiere cada vez endeudarse menos, pero no se puede cortar a cero el endeudamiento. Y los acreedores son de dos tipos. El uno es el Fondo Monetario, que va a querer que el país tenga mejores sus cuentas fiscales, y entre esas va a tener que ser que eliminación de los subsidios. Y la otra son la colocación de bonos en el mercado internacional. Y el mercado internacional no tiene mucho apetito para los bonos de los países riesgosos como el Ecuador. Entonces tenemos el peligro que si no damos señales muy fuertes que estamos reduciendo el déficit fiscal, no vamos a conseguir crédito externo. Y en ese caso tenemos que hacer un ajuste fuertísimo sin ningún alivio de ingresos vía deuda. Entonces, pues es por eso de que yo no veo otra vía menos dolorosa, por más que haya dolor en eso, que reducir el subsidio. Ahora, al sincerar los precios, la economía, eliminando más bien ciertos subsidios, se podría decir que hay algo de sentido, si bien por un lado se encarecen los costos, pero por otro lado, se alivia otras cargas tributarias, impuestos, tasas que son creadas por el gobierno para generar más ingresos. Pero ¿podría compensar, me refiero a ese alivio, si se diera el impacto de eliminar combustibles, compensar que haya un alivio en cargas tributarias? Bueno, eso es lo que muchos argumentan, que dicen, cierto es que la mayor parte de los países no tienen subsidios a los combustibles, pero tampoco tienen una carga tan pesada a los automóviles. En el Ecuador los automóviles son mucho más caros de lo que son en Colombia y Perú, por ejemplo, o Chile, o prácticamente cualquier otro país de América Latina. Entonces, en ese sentido, se podría decir, tiene que haber una compensación de ese lado. Por otra parte, si se fuese a eliminar a reducir el subsidio de la extra, se diría, ¿cómo puede costar tanto una gasolina que no es aceptable en ninguna parte del mundo en su mala calidad? Tendrían que subir la calidad de los combustibles. Pero, y por otra parte, sí tendría que haber el compromiso del gobierno, es que reduzco los subsidios de los combustibles, pero
no voy a poner más impuestos, porque de lo contrario habría la tentación de, por ejemplo, subir el IVA. Entonces, en ese sentido, el sentido es que estamos en una enorme crisis y si bien el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo de reducir los gastos, de alguna manera esa reducción de gastos va a impactar en mayores costos para la ciudadanía. Claro, y usted dice, bueno, quizás no hay tantas otras alternativas que sean menos dolorosas que estas, pero hablando también desde el lado político, en cambio, hoy mismo estamos discutiendo una remisión de intereses frente a una necesidad del gobierno, sí, de recaudar esos $600 millones que recupera al perdonarle a los morosos, ¿ok? Pero por un lado perdonan deudas, un alto porcentaje son micro, pequeños, dijo el ministro, pero hay grandes empresas que se benefician en los montos más altos. Entonces, ¿qué impacto tendría, posterior a una medida así como la que están tomando, impactar en subsidios? Bueno, sí. Ahora, lo que sucede es que en esto de la amnistía tributaria, recordemos que no es que se están perdonando deudas, lo que está es transando con gente que disputa lo que le quiere cobrar el SRI, que en algunos casos tendrá razón el SRI y en otros las empresas. Y el gobierno, ante el apuro fiscal, no por presión de los gremios productivos, por necesidades fiscales le dice, bueno, a ver, transemos. Usted acepta lo que yo le estoy diciendo que me debe como principal y nosotros ya no nos cobramos recargos. En capital, sin interés. Y muchas empresas van a decir, yo tengo razón, pero a lo mejor pierdo en las cortes y aquí estoy pagando la mitad de lo que me reclama el SRI porque pago el principal y no pago todos los recargos de intereses y multas y entonces acepto. Entonces, y luego se habla mucho de que hay lo de las empresas petroleras, pero eso es un caso muy particular de que el SRI considera que el financiamiento del OCP fue una evasión tributaria y eso es una gran pelea y eso se pudiese ir a tribunales internacionales. Esas son algunas de las observaciones de Walter Spurrier, analista económico y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y al regresar ya está en nuestros estudios Alfredo Negrete, analista político, y vamos a hablar sobre el éxodo venezolano. Más de 1.600.000 seres humanos que han huido de su país. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. Según la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, 1.600.000 venezolanos viven legalmente en el extranjero, de los cuales 1 millón ha dejado Venezuela desde el 2015, a lo que se agrega más de 200.000 solicitudes de asilo esparcidas por el mundo. Cuando Venezuela, por su enorme riqueza petrolera, fue siempre el refugio de pobres y perseguidos, aspectos políticos, sociales y económicos se entrecruzan. Algo que analizaremos con Alfredo Negrete, columnista de Diario El Comercio, quien mantiene lazos familiares con Venezuela, por lo que conoce esta realidad de ese país. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Bienvenido, Alfredo, gracias. El exilio cubano, que en medio siglo llegó a cifra similar solo en Estados Unidos, fue por oleadas de alguna manera incitadas por Fidel Castro por razones políticas para deshacerse de la oposición y razones económicas para tener menos bocas que alimentar. Maduro también ha incitado al exilio, especialmente a los jóvenes. Como pregunta, yo no diría que hay una decisión política para favorecer o detener la migración. La migración venezolana es natural frente a un fracaso estructural, no político, estructural del régimen venezolano, que en este momento está llegando a extremos no previstos en nuestra historia continental. Yo consideraría que tanto Ecuador como Colombia debieran liderar una iniciativa al margen del juego político de los venezolanos. Allá el señor Maduro, Diosdado Cabello, los militares y la oposición. Aquí hay un problema humanitario que lo vemos y ya desde el Ecuador lo sentimos con dolor, con intensidad y vamos a llegar a la desesperación. Revisando algunos antecedentes, a lo mejor es posible que estos dos países, que son uno de los que más sufren, excluyo por razones políticas al Brasil, Colombia y Ecuador, se sienten como en las décadas del 60 se sentaron Colombia, México, Venezuela mismo, en una isla panameña contadora,
Y poco a poco, sin nada, sin el apoyo de nadie, con la oposición de los Estados Unidos, fueron creciendo hasta convertirse en una opción de la salida al conflicto horroroso bélico que vivía Centroamérica. Hoy Colombia y Ecuador tienen que decir al gobierno venezolano: no vamos a entrar en la situación política de ustedes, allá ustedes, pero sí podemos establecer un plan tipo Marshall de ayuda humanitaria, no en nuestros países, eso es responsable. Ahora, pero Venezuela tiene 33 millones de habitantes, de modo que 1.600.000 llega al 5%, una cifra reducida en comparación con los exilios masivos cubanos de medio siglo y que muchas veces fueron promovidos incluso por deshacerse de maleantes, y ecuatorianos de 1999. Ese exilio también fue muy importante, siquiera más de 1 millón de personas. Es de preverse nuevas oleadas de venezolanos, porque cómo viven los 31 millones que resisten en su patria convulsionada, o la convulsión es menor de lo que se proyecta económicamente. No, la proyección creo que hay que hacerla en base a la realidad actual y a las posibilidades políticas y económicas. Un país cuyas principales ciudades, estoy hablando de Caracas, estoy hablando de Maracaibo, sufren cortes de luces semanalmente globales, lo que significa una paralización de toda la infraestructura que quede. Esto significa una proyección. Un país con un sistema monetario que no sabe a dónde poner los ceros. Vemos que no tiene un futuro. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir recibiendo más y más venezolanos, y los vamos a atender. Creo que estamos obligados humanitaria y solidariamente de hacerlo, pero también tenemos la opción de decirle: señor Maduro, déjenos establecer un plan Marshall entre ustedes y nosotros exclusivamente para reactivar algunos sectores de la economía y que Venezuela se convierta en algo centro de lo que fue atracción de la mano de obra. En Cuba y Venezuela la causa económica se centra en el socialismo de Estado o comunismo, pero en el Ecuador fue un experimento que duró varios años, que se pasó invocando los principios neoliberales, aunque ordeñando al Estado. ¿Cuál es la lección de estos cataclismos económicos? Los cataclismos económicos en estos países sin una dura institucionalidad pueden ocurrir casi con la misma periodicidad de los sismos. Lo que pasa es que los sismos se producen, causan el terror, el daño. En cambio, los económicos se prolongan desde las causas, su desarrollo, y por años sigue produciendo efecto. ¿Dónde está el Ecuador en este momento? El Ecuador sigue de transición en transición manejando una vieja crisis económica financiera. O sea, pero fue una crisis solamente económica, porque políticamente, aunque a muchos les da vergüenza que tengamos 5 presidentes en 10 años, finalmente al mal presidente lo votaban. En cambio, resulta que ahora, en el sistema comunista, se puede ser un pésimo presidente por quedarse 10 años en el poder o indefinidamente en el poder. Entonces aquí hay, esa por ejemplo es una diferencia fundamental. Económicamente un cataclismo económico, pero políticamente una democracia que funcionaría disfuncionalmente pero se renueva, y otra que ya no funciona. En el caso venezolano y en el caso político hay que jugar una carta que corresponde al cinismo político. Hay que pensar inteligente y estratégicamente en buscarles una salida. Porque como bien dice un catedrático de la Universidad Católica, Andrés Bello, de Caracas, cuando uno está en el poder, tiene el poder, es difícil que acepte otra opción que no sea un poder de igual característica o mejor. Entonces, tenemos que entrar, en el caso venezolano, con mucha resignación, con mucho dolor, a dar amnistías, a dar garantías y dar seguridades. Debemos recordar el caso chileno del general Pinochet. ¿Cómo será el caso chileno del general Pinochet, que todavía después de varios gobiernos democráticos, todavía sigue vigente la constitución del general Pinochet? Y recordemos lo que siempre hay que recordar, las palabras del presidente Patricio Aylwin de Chile cuando llegó al poder y la gente demandaba justicia, justicia. Y el presidente dijo una de las frases más duras que creo que hay en la historia política de América Latina: en la medida de lo posible. Yo la aplico a Venezuela. Seamos realistas, hay que tener que conversar con estos señores, hay que llevar las Ahora, pero vacunas. aunque personalmente Maduro sea una pésima caricatura
del carismático Fidel Castro, el propósito de la dictadura es el mismo, perennizarse. ¿Y lo está logrando o no lo está logrando? Lo está logrando. En este momento diría que ya no lo está logrando, no está controlando. Tiene un flujo migratorio extraordinario, tiene una economía monetaria hecha a pedazos, no tiene inversión. O sea, él se mantiene exclusivamente a base de la venta del petróleo y a base del sostén político de las grandes potencias antioccidentales como Rusia, Siria y compañía. Bueno, pero hasta el momento lo están logrando y el petróleo lo mantienen. Puede haber un cambio de política económica que cambie radicalmente la situación. Por eso es importante sentarse con mucho dolor, con mucha vergüenza, a buscarles una salida democrática. Pero lo que pasa es que ellos no quieren la salida. Si es que la salida se la presenta como que es la forma en que se los va a cantijar, jamás la van a aceptar. Pero si vamos a una asamblea constituyente o vamos a unas elecciones garantizadas con participación de ellas y de los otros, con un estatuto que se permitan garantías. Si ellos no quieren, o sea, Maduro es una figura, digamos, puede ser el títere de una gran organización militar porque Chávez era militar. Y en definitiva también esa es una diferencia importante con otro tipo de dictaduras que han podido sobrevivir. Sí, la pregunta es interesante, no quiere Maduro, pero yo creo que en el caso de Venezuela el poder es tripartito, es Maduro, es Cabello y son las fuerzas militares con vinculaciones extrañas o criminales en el plano internacional. Hay que preguntar si todos ya están de acuerdo de seguir con la inflación de varios ceros, si seguir con el flujo a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a toda América. ¿Es manejable una situación? Ya no es manejable. Pero si no es manejable, hay que tomar la iniciativa de decirle, señores, siéntese, tranquilícese, conversemos, asegurémonos todos. Nosotros aseguremos un futuro democrático y a ustedes se les va a dar la garantía, da vergüenza darles garantía, darles amnistía a sus espantosos pecados. Pero hay que hacerlo. Tenemos que entrar y aterrizar al difícil camino del realismo político. Alfredo Negrete, gracias por su participación en Contacto Directo. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Y nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.